pantalla. Muy bien, jóvenes. Solo me confirman que tenemos pantalla completa para todos y comenzamos. Sí. Gracias. Bien, entonces esta es la clase de aula virtual y la agenda. Vamos a retroalimentar la evaluación 6. Luego vamos a iniciar el tema del proceso de la consultoría, las fases de la consultoría. Y luego ustedes se quedarán con la tarea evaluada, el control de lectura número 7. La retroalimentación, control de lectura número 6. Y esta, según el registro de la aplicación, la realizaron 45 de ustedes. Son 60, quiere decir que como 15 no lo hicieron. La precisión el 77%. Y aquí tenemos una pantalla de los primeros 8 que la realizaron. La pregunta 1 dice, es la base del enfoque profesional del consultor. Debe poseer el tipo de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un cliente en particular. Las respuestas que tenemos de opciones. 1, el control de sus emociones. 2, el asesoramiento de naturaleza imparcial y objetivo. La dimensión sólida del aprendizaje y la competencia técnica. Nos quedamos entonces con la competencia técnica. La pregunta 2 es una situación típica en la que se pone a prueba la ética del consultor. Tenemos las opciones. El consultor trabaja para un cliente con capacidad de juicio excelente, no obstante con gran necesidad de ayuda. El consultor pone plenamente su competencia a la disposición del cliente y su objetivo consiste en hallar la mejor solución posible. Otra opción, el consultor accede a prestar servicios a un cliente y está seguro de que sus propios intereses y los del cliente no están en conflicto. El consultor tiene una superioridad técnica porque trabaja para un cliente poco informado o técnicamente deficiente. Donde se pone a prueba la ética es con esta última opción, porque el consultor posee conocimientos, experiencia y habilidades que el empresario no las tiene, y entonces ahí es donde se pone a prueba la ética del consultor. Entonces nos quedamos con esta última. Pregunta 3. El consultor debe poder y querer evaluar críticamente sus propios conocimientos teóricos y prácticos al considerar un nuevo contrato
o al llegar en el proyecto a un punto en el que se necesitan otras competencias. Acá, de nuevo, este es un aspecto de naturaleza ética. Las opciones: por evitar conflicto de intereses, por ser imparcial y objetivo, por poseer esa superioridad técnica o por regla general. Nos vamos a quedar que es por regla general. El consultor debe evaluarse los conocimientos teóricos y prácticos al tomar un proyecto o al llegar a un punto en donde se necesitan otras competencias. Pregunta 4. Son aquellas situaciones en las que el juicio de una persona, y debemos entender como juicio de una persona este cúmulo de conocimientos, habilidades y experiencia de una persona. En este caso, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones. El término integridad, recuerden que es bien amplio. Tienden a estar debidamente influenciadas por otro interés, y ese es un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal. A esto entonces le vamos a denominar, veamos las opciones. Obligación de reserva. 1. Otra opción, los intereses del cliente. También pueden ser los intereses sociales o los conflictos de interés. El término que se aplica a esta situación es conflicto de interés. 5. Es una regla de oro de la consultoría. Durante un trabajo, el consultor pone plenamente su competencia a disposición del cliente y el objetivo consiste en, de nuevo, debemos considerar el término competencia como ese cúmulo de conocimientos, habilidades y experiencia. Veamos las opciones. Dice que es una regla de oro. 1. Procurar siempre la equidad, la honestidad, la solidaridad y la justicia, tanto para con los grupos de interés como para la sociedad en general. Otra opción, poseer un enfoque personalizado para la solución de los problemas del cliente. Otra opción, controlar sus emociones y no permitir que los prejuicios erosionen el valor de su asesoramiento. Y la otra opción, controlar la mejor solución posible en interés del cliente. Nos quedamos entonces con esto. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a la siguiente. 6. No cerveza. Pregunta 6. En una empresa profesional, la cuestión de las comisiones puede constituir un grave problema ético. Se considera que contraviene la ética si ocurre este evento que nos están mostrando. Tenemos 4. La comisión pagada por el consultor a una persona que representa al cliente para gestionar la contratación de la empresa consultora. El cliente está al tanto y lo considera aceptable. Entonces, si ya está al tanto el cliente y lo considera aceptable, entonces no es un problema ético. La siguiente, la comisión pagada por el consultor a una empresa, a una organización que actúa como intermediario para gestionar la contratación de la empresa. De igual manera, esto no representa un problema ético porque ya tiene conocimiento el cliente y el cliente lo ha aceptado. Y luego dice que en ninguno de los 3 casos citados en los que la comisión es pagada por el consultor afecta la ética. Veamos la otra, la primera. La comisión pagada por el consultor al cliente o alguno de sus empleados de la empresa cliente para ¿qué? Obtener el contrato o para que se acepten las propuestas
que el consultor ha expuesto. Ahí sí hay un problema ético. Esa es la respuesta. Pregunta 7. ¿Se considera principio universal del trabajo realizado por profesionales independientes por cuenta de sus clientes? El consultor no revelará ninguna información confidencial acerca de los clientes y a no utilizar vamos a dar entrada a otros compañeros. No revelará entonces ninguna información confidencial acerca de los clientes y a no utilizar en modo alguno esta información para obtener beneficios o ventajas personales de sus empresas o de otros clientes. Las opciones: los intereses sociales y la ética del cliente, el asesoramiento imparcial y objetivo, los valores y prejuicios personales, la obligación de reserva. Esa es la respuesta. Es decir, todo profesional independiente, y el consultor es un profesional independiente. Entonces, este es el mismo caso de los abogados y el mismo caso de los doctores, que no pueden revelar información a terceros de datos del cliente en ese momento. Por eso se le denomina obligación de reserva. No puede publicarlo, no puede compartirlo. Pregunta 8. En un enfoque de consultoría auténticamente profesional, es actualmente considerado por la inmensa mayoría de los consultores como una dimensión sólida del aprendizaje. Es un objetivo fundamental al que los consultores deben adherirse de todo corazón. Veamos las opciones. Ser lo más imparcial y objetivo posible. Tiene que aprender a controlar sus emociones y no permitir que sus prejuicios erosionen el valor del asesoramiento. Otra opción. Poseer enfoques personalizados para la solución de los problemas y tratar de ayudar a los clientes que afrontan problemas. Otra opción, poner el máximo empeño en estar consciente de sus valores y prejuicios personales, así como de las fuerzas e intereses que actúan dentro de la empresa de consultoría y en el entorno del cliente. La otra opción, ayudar a los clientes a que aprendan a ayudarse a sí mismos. Esta es la respuesta, en donde el consultor debe procurar de que de una forma, si le estamos ayudando a resolver un problema, que ellos también aprendan a resolver en el futuro a través de ese traslado de conocimiento. 9. Se exige a los consultores revelar, antes de iniciar su trabajo, todos los intereses que puedan haber de naturaleza personal, financieros y de otro tipo pertinente que no se puede deducir de la descripción de los servicios que ofrece. Veamos entonces las opciones. Cualquier antecedente cultural y sistema de valores personales que pueden incluir creencias y prejuicios políticos, raciales, religiosos y de otra índole. Cualquier principio lógico como la equidad, la honestidad, la solidaridad y la justicia, tanto para con los grupos de interés como para la sociedad en general. Otra opción, en ninguno de los tres casos expuestos el consultor está obligado a revelar, y la respuesta es cualquier interés financiero, ya sea en los bienes o servicios recomendados o suministrado al cliente. Esa es la respuesta. 10. Analizar el siguiente caso. Una empresa se encuentra en proceso de
contratar una empresa consultora. La señora de López es representante legal de la empresa consultora participante A, entidad que concursa para obtener el proyecto. La señora de López es sobrina política del director general de la empresa. ¿Qué busca contratar? El director no participa en el comité que elige, pero la señora de López obtiene el proyecto. Veamos las opciones. Es un conflicto de interés real. No existe conflicto de interés. Hay un conflicto de interés potencial. Y la otra respuesta es un conflicto de interés aparente. Esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque es aparente. Porque el director, que es el que tiene la relación parental con la señora de López, no forma parte del comité. Pero cualquiera pudiera decir, lo que ocurre es que ahí dentro de la empresa, el director general es quien toma la decisión, pero no es cierto, ¿verdad? Ya conocimos de manera interna que no tiene nada que ver en el comité. Entonces, sí se le tipifica como un conflicto de interés aparente. Pregunta Tengo 11. una pregunta. Sí. Y digamos, en esa pregunta, la anterior, ¿Sí? no podía ser también como, digamos, que no existe conflicto de interés. O sea, digamos, por el apartado justo que dice el director no participa en el comité. O sea, si no participa, Sí, ya tú yo lo dijiste. entendí como que no existía conflicto de interés. Es correcto, tú dijiste la respuesta. No existe, pero es en apariencia sí. ¿Por qué? Porque alguien de fuera pudiese ser los otros concursantes, consultores, conocer que existe un parentesco entre la representante legal de la empresa que ganó. Es que lo que ocurre es que ahí en la empresa el director general es pariente, por eso ganó. ¿Ves? ¿Qué ocurre? Un conflicto de interés aparente, pero no lo hay. Tú dijiste la respuesta, no lo hay, pero es aparente para otros que desconocen el proceso que se siguió y en donde el director general no tuvo nada que ver con la selección de la empresa consultora. Muy bien. Cuando nuestro juicio es influido por intereses de naturaleza secundaria, ya sean personales o económicos, esto se le denomina conflicto de intereses, intereses en conflicto, interés particular o grupo de interés. Entonces, ya nosotros conocemos este término. Ya vamos a saber entonces que cuando nuestro juicio, es decir, nuestro conocimiento, es influido por intereses económicos o personales, entonces este es un conflicto de intereses. 12. El primo del gerente de ventas es seleccionado y contratado mediante prestación de servicios profesionales como representante legal de la empresa consultora para realizar diagnóstico de la dependencia de seguridad y vigilancia. No obstante que los dos profesionales se desempeñen en dependencias diferentes, no se tendría algún tipo de conflicto de interés. ¿Qué es lo que se deberá hacer? Este es un caso muy similar al anterior. Veamos las respuestas. No se deberá formalizar contrato con la empresa consultora en razón de que existe un conflicto de interés aparente. No se deberá hacer nada en razón a que no se tendría algún tipo de conflicto de intereses. Es necesario que el gerente de ventas de la empresa manifieste la situación frente a su jefe inmediato superior. Y la otra opción, no se deberá formalizar contrato con la empresa consultora en razón de que existe un conflicto de interés potencial. Muy bien, desechemos esta última porque no existe conflicto de interés potencial, porque ya nos explican que son dependencias diferentes.
Lo otro, que no se deberá formalizar contrato con la empresa porque existe un conflicto de interés aparente, que es el caso similar al que vimos anteriormente. Si es un conflicto de interés aparente, solamente se tendrá que hacer lo que dice la opción de que es necesario que el gerente de ventas manifieste la situación. ¿Para qué? Para que todo quede debidamente informado. Y es más, es importante que a lo mejor se deje escrito de que se ha tomado conocimiento de que existe una relación parental con la contratación de ese consultor, pero en nada, en lo absoluto, que se relaciona con las actividades de la dependencia de seguridad y vigilancia, que es la que se va a hacer la consultoría, con la relación del otro profesional que se tiene. Entonces, en este caso, lo que se tendrá que hacer antes de formalizar el contrato, ¿verdad?, es justamente que se manifieste la situación y que todo quede debidamente. Es decir, que no se está haciendo nada para ocultar la relación y todo, como se dice, de forma transparente se va a ejecutar el proceso. La última pregunta son cualidades morales de un consultor que conforma su ética como profesional, por tanto tiene la responsabilidad de orientar al cliente de manera objetiva. Entonces, veamos las opciones. La competitividad, la confianza y la credibilidad. Otra opción, integridad, honradez, lealtad y honestidad. Otra opción, la objetividad, la justicia y la calidad del trabajo. La otra opción, la equidad, la solidaridad y la justicia. Acá, para poder seleccionar la opción, tenemos que valernos del término cualidades morales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de competitividad, ese no es una cualidad moral, esa es una cualidad de conocimiento, de habilidades, de experiencia. Entonces, la desechamos. De igual manera, tenemos que continuar con el resto. Si vemos que hay un elemento que no está relacionado con las cualidades morales, es en donde tenemos que desecharla. Cualidades morales. Entonces, vemos, por ejemplo, la integridad es un elemento tan complejo porque podemos, mejor dicho, encontrar alrededor de 100 elementos que conforman este elemento de integridad. Entonces, ahí sí tenemos que ese elemento de cualidades morales, ahí está. Amplio, la integridad, la honradez, lealtad y honestidad. Nos quedamos con esa respuesta. Muy bien, aquí finalizamos entonces esta retroalimentación y vamos a proceder a la clase, si no hay preguntas. No, no hay ninguna duda. Gracias, gracias por atenderme la inquietud. Vamos a ver acá la clase que está. Vamos a compartir. Bien, me confirma si tenemos pantalla completa y vamos a la clase. Tenemos pantalla completa. Ya tenemos pantalla completa. Eso, gracias, gracias. Vamos entonces. El tema que nos ocupa es el proceso de la consultoría y vamos a tratar las fases de la consultoría.
La consultoría organizacional o consultoría empresarial y también, como la conocemos, la consultoría de negocios, se practica de muchas formas diferentes. Estas formas reflejan ¿el qué? La diversidad de empresas y diversidad de entornos. ¿Por qué? Porque hay diversidad de industria, servicios, producción y de otra naturaleza, incluso empresas que realizan ambas actividades. Y entonces los consultores actúan en ese entorno y utilizan diversos enfoques que existen para poder ejecutar su trabajo. Existe una amplia gama de enfoques, de técnicas, de métodos, de modos y estilos de consultoría. Esta diversidad es una de las características más interesantes de la consultoría, la diversidad, ya que incluso clientes con problemas muy específicos pueden encontrar un consultor que se adapte a su empresa y a la situación bien particular del problema que está enfrentando. No obstante, la consultoría se caracteriza no solo por esa diversidad, sino también por principios y métodos comunes. Algunos de ellos son aplicados por esa inmensa mayoría de consultores. Entonces, el proceso de la consultoría es una actividad conjunta entre el consultor y el cliente, destinada a resolver un problema concreto y aplicar los cambios deseados en la organización del cliente. Fíjense acá el elemento más importante que debemos entender y comprender es que es una actividad conjunta, es decir, no la realiza el consultor, no es realizado mucho menos por el empresario, sino que debe haber un trabajo en equipo, un trabajo conjunto. El proceso de la consultoría tiene un comienzo y un final. Entre esos extremos del inicio y el final, el proceso se puede subdividir en varias fases que se consideran de naturaleza básica, lo que induce al consultor y al cliente a ser sistemáticos y metódicos y a pasar de una fase a otra y de una operación a otra siguiendo una secuencia lógica y temporal. ¿Qué significa ser sistemático y metódico? Sistemático porque constituye un sistema de ideas interrelacionadas y conectadas entre sí, y metódico porque se vale de métodos de investigación y determinados procedimientos que dotan de un rigor de estudio, de observación y de análisis. Hablemos de los contactos iniciales entre el consultor y el cliente. Caso 1, el consultor realiza contacto con el cliente, es decir, se dirige a clientes potenciales sin que estos lo hayan llamado, lo hayan solicitado. Es una de las formas de comercializar los servicios de consultoría. Un contacto en frío puede despertar el interés del cliente y este retendrá quizá el nombre del consultor para el futuro. Es raro que un contacto en frío dé inmediatamente la asignación de una tarea. No es muy común. Si el consultor contacta a un cliente sobre el que tiene suficiente información y puede mostrarle que conoce sus problemas e intenciones y que tiene algo muy a propósito que ofrecer, las posibilidades de que esa iniciativa conduzca a la asignación de un proyecto aumenta de forma considerable. Esto puede también ocurrir si el consultor es presentado por otro cliente para quien ha trabajado en el futuro. Caso 2,
el cliente es quien realiza el contacto con el consultor. En la mayor parte de los casos, el cliente establecerá el primer contacto. Esto implica que capta la existencia de algunos problemas de gestión en su empresa y surge entonces la necesidad de contar con un asesoramiento independiente y por algún motivo decide recurrir a un consultor de empresas. Además, el cliente debe tener alguna razón para buscar al consultor en particular. Es decir, ha oído hablar de su notoriedad como profesional. Es un empresario amigo quedó satisfecho con los servicios del consultor y se los recomienda. Esto es muy frecuente. O el cliente encuentra el nombre del consultor en un directorio o en un registro telefónico, aunque esto es lo menos frecuente. También puede ser por publicaciones o intervenciones que el consultor en conferencias sobre administración de empresas y que impresionó al cliente. El cliente puede recordar que el consultor lo había contactado con anterioridad. O el cliente quiere volver a contar con un consultor que le dio plena satisfacción anteriormente. Como sabemos, las asignaciones repetidas de trabajos anteriores pueden ser muy importantes. Y tenemos un tercer caso. El cliente interesado anuncia públicamente su interés. Este caso se da cuando las autoridades públicas u otras empresas anuncian públicamente su intención de llevar a cabo un proyecto de consultoría e invitan a los consultores a manifestar su interés o a presentar propuestas. Esta situación es probable que el consultor no sea el único que ofrezca sus servicios. Aquí tenemos rápidamente las fases de la consultoría. Tenemos 5 fases. Uno se le denomina iniciación o preparación inicial. 2, diagnóstico. 3, planificación de la acción. 4, aplicación o implementación. Y 5, terminación, evaluación y ajuste. Rápidamente hablemos de qué consiste cada una de ellas. En la fase 1, el consultor comienza a trabajar con el cliente. Se da un intercambio de información que le permite al consultor crear una visión general de la situación, del cliente y de los deseos de cambio o las manifestaciones que actualmente provocan su insatisfacción. En teoría, el consultor debe tener la capacidad de realizar un análisis preliminar de la problemática y proponer actividades a realizar y finalmente, si las propuestas son del agrado del cliente, entonces, finalmente, la etapa termina con la firma del contrato de consultoría. Luego tenemos la fase 2. Durante esta fase, el consultor y el cliente trabajan en conjunto. Fíjense de nuevo, trabajan en conjunto. Realizan un estudio de la situación actual, de la organización de manera formal, establecen el objetivo de la intervención, identifican el problema a solucionar y exponen de alguna manera alternativas de solución que después de que estas son evaluadas, se considera son las más adecuadas para enfrentar la situación actual. Fase 3. Ya en esta fase se tiene por objetivo identificar la solución del problema. Esta solución, por supuesto, es seleccionada entre diversas propuestas. La selección de la alternativa de solución es evaluada por el cliente y debe finalmente satisfacer los objetivos planteados al principio de la intervención. La evaluación puede ser realizada de manera participativa por cada uno de los involucrados dentro del proceso. Se requiere de mucha creatividad con el propósito de lograr seleccionar la alternativa que satisfaga las expectativas de la mayoría de los involucrados. En esta fase se desarrolla el plan de acción y se definen las estrategias y la táctica que se va a utilizar para introducir los cambios, así como la consideración de posibles eventualidades que pudiesen surgir en la implantación. En la fase 4, los cambios propuestos por el cliente y el consultor se implantan. Durante
esta etapa pueden surgir eventualidades no contempladas anteriormente en los objetivos principales y por tal motivo nuevos problemas o obstáculos pueden poner en riesgo el éxito de la intervención. En este punto es necesario hacer una parada, hacer una revisión y revisar también la solución y el plan de acción. Finalmente, la etapa 5. En esta fase se incluyen varias actividades, entre ellas el consultor selecciona una posición de intervención, realiza cambios durante la operación y entrega los resultados alcanzados. Estas son evaluadas por el cliente y el consultor, trabajo conjunto. Se entregan informes, se establecen compromisos y en dado caso se crea una relación de colaboración para que finalmente se dé por concluido el proceso de la consultoría. En adelante vamos a ir trabajando en cada una de estas fases, porque cada fase tiene, vamos a ver, tiene procedimientos específicos para ser completados. Muy bien, hasta acá tenemos y concluimos la clase. Y una vez cerrando la sesión, voy a colocar las preguntas que están relacionadas con el tema de ahora y siempre se quedan para cerrarlo el día de mañana, miércoles a la medianoche, 11:45 p.m. Si no hay preguntas, cerramos la sesión, jóvenes. Muy bien. Oh, claro. Excelente, gracias. Feliz noche. Un gusto, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Stephanie.